tiempo en la oscuridad yo viví alejado de ti, sin ninguna esperanza, sin amor, nada bueno había en mí. El pecado golpeaba mi alma, fueron noches sin fin, sumergido en las profundas aguas de este mundo infeliz. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Grande, grande es el poder de Dios. Ven, ven, ven a Jesús. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Qué bello es renacer. Qué bello es renacer. Bello es renacer. Muy buenos días, hermanos que nos acompañan nuevamente en este su programa semanal La Hora de la Verdad. Es un gusto como cada semana darles la bienvenida también a la gente que está viendo directamente en vivo por medio de Facebook y la gente que nos está escuchando a través de la página www.laverdadvive.com. Hoy vamos a tomar un tema muy importante, la importancia de ser sellados. Es un tema quizás que mucha gente ha escuchado en el pasado y hoy vamos a verlo a la luz de las escrituras. Vamos a partir de Jeremías 25:31. Jeremías 25:31. Vamos a tomar dos textos esta mañana para que tengamos un enfoque más directo. Uno es en el Antiguo Testamento, Jeremías 25:31, y otro en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 15:1. Y mientras la gente lo busca en sus casas, queremos agradecer a la gente que hace posible este ministerio, a la gente que está escuchando ya en las prisiones y a la gente que también escucha a través de todo el mundo por medio de la internet, y a la gente que está con nosotros en el estudio esta mañana. Bienvenido, Raúl. Gracias. Bienvenida, Esther. Bienvenida, María. Gracias. Buenos días. Bueno, pues ¿quieren mandar saludos antes de que comencemos con nuestro tema? Sí, quisiera mandar un saludo a todos los hermanos que nos están escuchando, ¿verdad? Especialmente a mi tía Clementina.
y a los hermanos que estén alrededor en todos estos, por medio de todos estos medios de comunicación y de la radio y por el Facebook, ¿verdad? Un saludo a todos. Y también nos van a agradecer a los hermanos que nos hacen posible que este ministerio, ¿verdad? Con sus donaciones. ¿Qué te parece? Entonces, María, vamos a leer los textos, a Jeremías 25:31 y Apocalipsis 15:1, y entonces empezamos con una oración. Muy bien. Dice la palabra de Dios así en Jeremías 25:31. El estruendo llegará hasta el fin de la tierra, porque el Señor tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda la tierra y entregará a los impíos a espada, dice el Señor. Apocalipsis 15:1 dice así. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles con las últimas 7 plagas, con que la ira de Dios llega a su fin. Oremos. Querido buen Padre, gracias por habernos dado la oportunidad de estar aquí. Bendice a cada uno de los que están escuchando. Que tu Santo Espíritu abra su corazón y su mente para que tú puedas poner tus promesas en sus corazones. Ahora pues, Señor, que vamos a tomar este tema un poquito no fácil, pero sabemos que con tu Santo Espíritu será posible. Bendícenos pues y acompáñanos. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, esta mañana vamos a tocar el tema, la importancia de ser sellados. María, dice en el Antiguo Testamento que Dios no hace nada sin antes revelarlo a sus siervos, los profetas. ¿Será que Dios está dando ya, ¿cómo se llama? Llamados de alerta, mejor podemos decirle, por lo que viene en el futuro? Ya dijiste en Apocalipsis que dice que Dios tiene, en el Antiguo Testamento dice que Dios tiene pleito con las naciones. En el Nuevo Testamento que tú leíste, Apocalipsis 15:1, dice que las 7 plagas están a punto de ser derramadas, ¿verdad? Pero antes de eso Dios hace un proceso, y ese proceso se llama el sellamiento, ¿no? Es ser sellados los hijos de Dios. Víctor, ¿no te parece que son buenas noticias para aquella gente que está queriendo ser salva? Que hay todavía posibilidad de ser salva, que todavía la puerta de la gracia no se ha cerrado. ¿Qué piensas? Amén, es una gran oportunidad el saber que todavía la misericordia de Dios se ha extendido por un poco, pero es un poco de tiempo, no falta mucho. Fíjate que el conflicto final de la historia de este mundo dice que antes de que venga la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Dice que va a haber dos grupos. Finalmente dice que unos que van a desafiar la soberanía de Dios y los otros que se van a someter a la soberanía de Dios, María. Unos sellados con un sello que se llama el sello de Dios y otros sellados con la marca de la bestia. ¿Cuál de los dos nos convendría a nosotros como creyentes, María? Por recibir el sello de Dios. Recibir el sello de Dios, ¿no es cierto? Entonces, esta mañana quisiéramos a compartir, María, con aquella gente que nos está escuchando en sus casas, en sus radios, lo que realmente la Biblia dice sobre el sello de Dios, cuál es el sello de Dios, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué te parece? Vamos a entonces lanzar la primera pregunta, María, por favor. Sí, dice, ¿qué orden se les da a los 4 ángeles de Apocalipsis capítulo 7? Bueno, vamos a leerlo, pero antes de eso quisiera decirles que mucha gente, María, piensa que el libro de Apocalipsis no se puede leer, que está sellado, que no lo puede entender la gente. María, ¿será posible que Dios nos deje en tinieblas sobre ese libro en este momento que estamos viviendo la historia? ¿Qué quiere comentar tú, Víctor? La verdad es que inicia el libro de Apocalipsis con un entendimiento, una afirmación acerca de este libro, y inicia con la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo lo que debe suceder pronto. Una revelación, quiere decir algo revelado, quiere decir algo que se va a entender, que tiene que estar disponible para el tiempo del fin, que la gente tiene que saber esto. Ok, entonces vamos a leer, fíjate que en Apocalipsis 6:17 hace una pregunta allí. Apocalipsis 6:17 dice, porque el gran día de la ira ha llegado, ¿y quién podrá estar firme en pie? Hace una pregunta, Apocalipsis 6:17, y el capítulo 7, del 1 al 4, vamos a leerlo para ver quiénes son los que pueden estar frente al Cordero. La respuesta a esta pregunta. La respuesta a esta pregunta. ¿Qué dice el Esther? La palabra de Dios dice así: y después de estas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplasen viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Ok, está allí. Entonces estamos mirando aquí, María, que hay un llamado de
de un ángel que llega del cielo hacia esos 4 ángeles que están deteniendo. Ujú. ¿Cómo se llama? Los vientos. Víctor, ¿qué significa vientos en profecía? ¿Alguno de ustedes se dio cuenta? Destrucción. Destrucción. Quiere decir que estos 4 ángeles están a punto de dejar que el mundo llegue ¿qué? A la destrucción, ¿no es cierto? Así es. Y entonces lo que hace que Dios manda un ángel y dice, hey, que paren todavía, que sostengan todavía esos 4 vientos porque todavía hay una obra que hacer. Y es el de sellar a quienes, a los redimidos, María. Ujú. Dios no es bueno, Dios que está haciendo, que nos está dando tiempo todavía para ser sellados todavía. Y entonces aquí dice que esos 4 ángeles, símbolo de edad, no solamente son 4, pero son 4, pero son El 4 es el símbolo 4 de es símbolo totalidad. de en totalidad. Revelación. Dice que son varios ángeles que están deteniendo los ángeles del enemigo o de Satanás que no hagan daño a la tierra. Ellos quisieran destruir ya, ¿no es cierto? Porque su naturaleza es misión. destruir. Ajá. Pero Dios todavía tiene gente, María, que todavía no ha hecho decisión, ¿no es cierto? Que todavía está allá afuera, quizás todavía no ha hecho una decisión por Cristo Jesús. Y entonces Dios le está dando tiempo para hacer que ese proceso de sellamiento, ¿no es cierto? Vamos a Ezequiel, porque también se encuentra allí. Y vamos a mirar quiénes son esa gente, María. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 9, 4 al 6. ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: y le dijo Jehová, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, a mis oídos, pasad por la ciudad en pos de él, y herid, no perdone vuestro ojo, ni tengas misericordia. Matad viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, mas a todo aquel que sobre el cual hubiese señal, no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario, comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Ok, entonces aquí Dios dice que son personas, los que van a ser sellados, María, son personas que gimen por lo que se hace en este mundo. María, ¿será que hay gente allá que no está de acuerdo con las cosas que se están haciendo, practicando en este mundo? ¿Qué piensas tú, Víctor? ¿O tú, María, o tú, Víctor? Sí, yo creo que mucha gente está en desacuerdo, viendo los sucesos que están pasando y rápidamente cómo esta humanidad está yendo a la destrucción. Hay mucha gente que tiene esa incertidumbre de saber por qué está pasando esto. Y realmente no están de acuerdo con las leyes que se están pasando, ¿no es cierto, María? Así es. Con los pecados que se están practicando. Aprobando, hoy día. más bien con los No pecados. aprueban esas cosas. Y gimen como diciendo, buscando una solución, pero no encuentran quién puede solucionar este problema, ¿no es cierto? Y entonces ahora dice que esas personas son dignos de qué. Dice Dios, pónganle una señal a ellos porque no están de acuerdo a lo que practica el mundo. Y entonces Dios les manda que les ponga una señal. Son personas que gimen. Y luego dice allí, ¿verdad?, que la destrucción, María, viene desde los líderes religiosos. Van a empezar con los líderes religiosos porque ellos sirvieron a Dios, ¿no es cierto? Los que sirven en el santuario, pues. Los que sirven en el santuario, Ya. aquellas personas que clamaban ser líderes espirituales, dice Dios, comiencen con ellos desde el más viejo hasta el más joven. María, niños, niñas, jóvenes, todos van a ser, ¿cómo se llama? Sí, todos van a ser destruidos. Por eso es que Dios quiere que todos los seres humanos vengan al arrepentimiento, ¿no es cierto? Nos están dando oportunidad para llegar allí. Y dice en segunda de Pedro, vamos a ir a segunda de Pedro 2, 6 y 7. ¿Y qué dice? Porque también Job, fíjate que, ¿te acuerdas cuando Dios mandó destruir Sodoma y Gomorra? También vamos a mirar en qué posición estaba Job, ¿Qué condiciones? Lot. Lot. Y vamos a mirarlo allí en segunda de Pedro 2, 6 y 7. ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tomándolas en ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Cómo estaba Lot? Dice que estaba abrumado, preocupado por la conducta de Sodoma y Gomorra. Entonces los sellados, María, no están de acuerdo con el pecado. Viven en el mundo que está lleno de pecado, pero no practican el pecado, no participan del pecado. Como que el pecado saben que es una ofensa contra Dios, ¿no es cierto? Y eso es lo que Dios mira en el corazón y los manda a sellar, porque saben bien que son ¿cómo se llama? Que lo están eligiendo a Él, ¿no es cierto? Y entonces aquí miramos que ¿no hay algún otro comentario en esta pregunta o vamos a la segunda pregunta? Bueno, yo quisiera recordarles que
Pablo dice que lo que está escrito está escrito del pasado, se escribió para nuestra enseñanza, ¿verdad? Y hay que recordar que también cuando el pueblo de Egipto salió, también se utilizó una marca, una seña para distinguir el pueblo de Dios. Y en el final de los tiempos también va a haber una seña que Dios ha estipulado para sellar a sus hijos, Claro que antes de ser redimidos. Claro que sí. Entonces, María, manda la segunda pregunta al aire, por favor. Sí, dice, ¿qué había prometido Dios hacer con los sellados? Fíjate que Dios había hecho un pacto. Bueno, vamos a ir a Jeremías 11, 9 al 13. Yo no le voy a leer, pero quizás sería bueno leerlo. ¿Qué dice María? Esther, por favor. 9 al 13. Ujú. La palabra de Dios dice así. Y me dijo Jehová, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras. Antes se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá quebrantaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así dice Jehová, aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán escapar y clamarán a mí y no los oiré. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Fíjate, aquí Dios reclama que el pueblo de Israel no se mantuvo firme en el pacto, lo quebró. Y el pacto estaba ¿qué? Basado ¿qué? En que se comprometían a Obedecer, obedecer a Dios, todo lo que decía Dios, pero quebraron el pacto. Entonces, vamos a ir entonces dice allí en Jeremías 31, 33, ¿qué dice Jeremías 31, 33? Porque ahora Dios hace, como se dio, ya miramos que la historia está llena de declaraciones que no se mantuvieron en el pacto. Entonces Dios tiene un plan para nosotros. ¿Qué dice en Jeremías 31, 33? ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y las escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora Dios habla de un pacto futuro, María, pero con la casa de Israel. Miramos que la casa de Israel, el antiguo era el pueblo de Israel que era un pueblo de Israel visible, ¿no es cierto? Así es. Pero ahora Dios tiene un pueblo que invisible. No hablas que no sabemos quién es quién, pero que Dios ha hecho que va a hacer un pacto con ellos. Y entonces ahora miramos allí, dice allí en Ezequiel 36, 27, ¿qué dice Ezequiel 36, 27, Esther, por favor? La palabra de Dios dice así. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis decretos y los pongáis por obra. Ahora el 25, 26 también. Y rociaré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ahora Dios quiere hacer un pacto, pero dice que va a hacer una limpieza, una reforma, María, una limpieza de aquello que por lo cual ellos quebraron el pacto. Dice que eran por dioses ajenos, le quemaban incienso, hacían altares por todos lados. María, ¿no será que está repitiendo la historia hoy día, pero de una forma diferente hoy día, que estamos haciendo lo mismo? Sí, siempre ha habido Dios ha pedido siempre una fidelidad de parte del pueblo, ¿verdad? Que su corazón no esté dividido, sino que sirva nomás a un solo Dios, a ese Dios creador. Y pienso que en la siguiente pregunta vamos a ver un poquito más acerca que el mismo problema hoy en día está surgiendo, pero de una manera un poquito más distinta y casi mucha gente no lo puede ver. Pues, imperceptiblemente, sí. Claro. Vamos a ir en Hebreo, entonces vamos a Hebreos, también nos dice Dios lo que ya nos está diciendo en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice Hebreos 10 del 15 al 18, Esther, por favor? 15 al 18. La palabra de Dios dice así. Y el Espíritu Santo también nos da testimonio, porque después que había dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Pero fíjate que aquí dice que el Espíritu Santo dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Pondré mis leyes en sus mentes, María. Amén. Dice que el Antiguo Testamento, el pacto del Antiguo Testamento está basado en dos piedras, ¿no es cierto? Así es. Visibles. Pero ahora dice Dios, voy a poner mi Espíritu Santo y Él va a escribir
en sus mentes, María, las leyes, la ley de Dios. Quiere decir que el pueblo que va a ser sellado tendrá la ley de Dios, ¿cómo se llama? En sus mentes. Por eso dice que tiene que hacer un pacto con Dios. El antiguo estaba basado en 2 tablas. ¿Ahora de qué? En la mente. Y fíjate que dice, y vamos a ver con quién confirmamos el pacto. Vamos a ir a Mateo 26, del 26 al 28. Mateo 26, del 26 al 28. ¿Qué dice? La palabra de Dios dice así: y mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. Entonces llega a la conclusión de que, dice el versículo 28, porque este es mi sangre del nuevo pacto. ¿Con quién iba a ser el pacto, María? Con Jesús. Con el Señor Jesucristo. Entonces, nosotros, ¿te acuerdas con lo que estaba diciendo ahorita Víctor? Que el pueblo cuando salió te tuvo que poner sangre, ¿no es cierto? Así es. En los dinteles de la puerta, ¿no es cierto? Una marca. Una marca. Y entonces, los 10 mandamientos después del Éxodo, después que salieron, Dios el pacto con los 10, lo confirmó con los 10 mandamientos. Y María, ahora Dios lo confirma escribiendo las leyes, ¿qué? De Dios en la mente. Y no solamente eso, lo tienes que hacer con el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Aceptar al Señor Jesucristo como tu único, ¿qué? Mediador y salvador, ¿no es cierto? Así es. Entonces, qué bonito, está interesante que Dios hace el pacto con Jesucristo, por medio de Jesucristo. Y Jesucristo dice, este es el nuevo pacto. ¿Cuál? El que estaba escrito ahí en Jeremías y en Ezequiel. Y Pablo lo identificó en Hebreos, en el libro de Hebreos, y dijo, este es el pacto. María, ¿te dará que toda la gente tiene que aceptar a Cristo como su nuevo pacto para ser salvo? ¿Qué piensas tú? Es la única puerta que se nos ofrece por medio de la palabra de Dios, en el cual el ser humano puede ser salvo. No hay otra alternativa ni otro camino, es simplemente ese. Es por eso que ese es el nuevo pacto, y es por medio de Jesús que nosotros podemos recibir remisión de pecados, y no solamente, sino entrar en una relación de pacto que nos llevará a santificación y recibir ese sellamiento que Dios quiere. Claro, entonces Jesús es el que confirma el pacto con Jesús, ¿no es cierto? Solamente. Y qué bonito, porque dime una cosa, no, todos los que estamos aquí no hemos hecho ese pacto, María. Y les invitamos a los hermanos, a aquellas personas que nos escuchan, que hagan ese pacto con el Señor Jesucristo. Sí. Porque es la única oportunidad que tenemos de salir de este mundo, hacer un pacto con el Señor Jesús. Bueno, ¿qué te parece entonces? ¿Tiempo para la siguiente pregunta? Sí, vamos a la siguiente pregunta. Ok, vamos a la siguiente pregunta, María. Dice, ¿por medio de quién Dios realiza el sellamiento del creyente? María, ¿quién conoce al hombre? ¿Quién conoce a los seres humanos? Dios. Dios. ¿Verdad que nosotros Dios suplió. no podemos nosotros hacer un sellamiento, ¿verdad? No podemos sellar a este sí, a este no, porque no podemos mirar el corazón, ¿no es cierto? Entonces, vamos a mirar quién dice que lo puede hacer, quién es el instrumento que Dios eligió para que sellara al ser humano. En segunda de Timoteo 2:19, ¿qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: mas el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Ok, hasta allí. ¿Quién conoce a los que son suyos? Dios. Entonces Dios conoce a los que son suyos. Nahum 1.7, ¿qué dice Nahum 1.7? Porque también Nahum 1.7, fíjate lo que nos dice allí, es importante que entendamos. ¿Qué dice? La palabra de Dios dice así: bueno es Jehová, es fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Conoce Dios a los que en él confían. Entonces tiene que ser una persona que conoce a los seres humanos, María, conoce a los que confían a Dios, al Padre. Y en Mateo capítulo 10, versículo, si me que es 14, ¿qué dice Esther, por favor? Mateo Juan 10, 14, perdón. Juan 10, 14. La palabra de Dios dice así: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces aquí miramos que realmente tiene que ser una persona que conoce a las personas, ¿no, María? Amén. Entonces ahora la pregunta, si vamos a resolver la pregunta que tú lanzaste al aire, dice, ¿por medio de quién realiza Dios el sellamiento? Y vamos a ir ahora sí a Efesios 1.13. ¿Qué dice Efesios 1.13? La palabra de Dios dice así: en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿quién es el que sella a las personas, María? El Espíritu Santo. María, ¿será que el Espíritu Santo estuvo allí cuando fuimos creados
cuando fuimos creados desde el inicio. Sí, dice Job que el Espíritu del Altísimo me dio vida. Que dice que el Espíritu Santo estaba activo en la creación, ¿no es cierto? Sí. Entonces, Él sabe quién es quién. Entonces, a Él no lo podemos engañar, ¿no es cierto? No. Entonces, Él nos conoce quién son los que gimen, quién son los que no están de acuerdo con el pecado, quiénes son los que están rechazando el pecado y quiénes gimen, ¿por qué? Por un cambio de una reforma, ¿no es cierto?, en la vida de esas personas, de ellos. Entonces, qué bonito no tener un Dios que nos conoce desde que nacimos, Así es. ¿verdad? Víctor, entonces, ¿por qué mucha gente se siente sola? Si realmente tenemos a un acompañante, María, por el resto de nuestras vidas. Jesús dijo, ya aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ¿Qué? todavía dice, os enviaré otro consolador. O sea, ya vemos que 2 personas de la deidad están involucradas en nuestro bienestar. Y por eso vemos la importancia aquí de lo que es entender cómo trabaja el Espíritu Santo, porque hay que recordar que hay denominaciones en las que creen que el Espíritu Santo no es una persona de la deidad, y el problema sería aquí. Entonces, ¿por medio de quién van a ser sellados? Y luego en Mateo 12 a 31 dice que el único pecado que no se puede perdonar contra el hombre es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque si tú blasfemias contra el Espíritu Santo, ¿quién es el que te va a sellar para no ser destruido en el día en que Dios suelte la ira de esos ángeles? Y fíjate que nosotros no elegimos el sellamiento, lo eligió Dios. Ya estaba puesto. Ya estaba puesto quién iba a hacer cada obra, función, cada ajá. función. Qué bonito, ¿no? Porque ahora la obra del Espíritu Santo es sellar a los ¿qué? A los salvados. Sí, podemos ver aquí que Dios es el que viene y paga por nuestros pecados, pero ahora el Espíritu Santo interviene y es el que nos sella para esa nueva para la resurrección de vida, una nueva vida sin pecado. Ok, entonces, ¿vamos a una pausa o todavía falta? Sí, vamos a una pausa y regresamos. No se vayan. A la gente que nos está viendo a través de Facebook, nos vamos a desconectar poquito, pero regresamos enseguida. Una verdad oculta tienes que saber. Hay tantas religiones en el mundo hoy. Solo quieren el nombre del Dios nuestro Rey, mas no quieren su ley cumplir ni obedecer. Son 10 mandamientos los que nos dejó. En 2 tablas Jehová con su dedo escribió. Del 4.º mandamiento el pueblo se olvidó. Acordarte hasta el día santo del Señor. Santificad mis sábados, dice Jehová, que sean por señal entre mi pueblo y yo. Qué hermoso es saber que desde la creación lo apartó, lo bendijo y lo santificó. La ley es perfecta que restaura el alma, te hace ver lo oscuro de tu corazón. Aquí está la paciencia, los santos de Dios. Guardan la ley y tienen la fe de Jesús. Tú me preguntarás, yo te responderé. Esa ley Jesucristo la clavó en la cruz.
Mateo 5:17, Cristo dice así: yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplir. Santificad mis sábados, dice Jehová, que sean por señal entre mi pueblo y yo. Qué hermoso es saber que desde la creación lo apartó, lo bendijo y lo santificó. La ley es perfecta que restaura el alma, te hace ver lo oscuro de tu corazón. Aquí está la paciencia, los santos de Dios guardan la ley y tienen la fe de Jesús. Santificad mis sábados, dice Jehová, que sean por señal entre mi pueblo y yo. Qué hermoso es saber que desde la creación lo apartó, lo bendijo y lo santificó. La ley es perfecta que restaura el alma, te hace ver lo oscuro de tu corazón. Aquí está la paciencia, los santos de Dios guardan la ley y tienen la fe de Jesús. Guardan la ley y tienen la fe de Jesús. Hermosa alabanza acabamos de escuchar, porque estamos hablando de que ha habido verdades ocultas, ¿verdad? Donde ahora a la luz de la palabra de Dios podemos descubrir cuál es el verdadero sello del Dios viviente, y del cual tenemos que estar atentos para saber identificar cuáles son las marcas del enemigo y cuáles son las marcas del Dios. Sí, fíjate que, bueno, lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Que el que sella a las personas, María, es el Espíritu Santo. Es obra del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y qué bueno, porque Él es perfecto. Él no se equivoca. Y nos conoce. Y nos conoce a cada uno, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué te parece? Entonces vamos a la siguiente pregunta, María. Sí. ¿Dónde puso Dios su sello escatológico? ¿Dónde puso Dios su sello escatológico? En otras palabras, María, estamos en un tiempo donde no sabemos quién es quién. Fíjate que dice allí, saqué una nota que dice allí, la línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los del mundo, actualmente apenas apenas se puede mirar. Porque las iglesias aman al mundo, como el mundo no ama a las iglesias, pero las iglesias aman al mundo. Que dice que es una línea bien difícil de decir quién es quién. Entonces la pregunta, María, ¿tú crees que, porque yo estaba mirando algunos movimientos, ¿cómo se llama? Protestantes, y miro que, Víctor, las iglesias ya como que ya no hay diferencia a cuál tú vayas. Todas practican casi lo mismo. Así es. Entonces, cuando tú vas a la palabra de Dios, María, defines que hay mucha diferencia entre lo que practican ellos y lo que dice Dios. Entonces, Dios ha puesto un sello, ¿cómo se llama? Escatológico para los últimos tiempos de la historia, para que sepamos quién es quién. Y fíjate qué dice allí en Isaías 8:16. ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: ate el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Fíjate que aquí el profeta Isaías, Dios le manda al profeta Isaías y dice, ataque el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Quiere decir que, María, que la ley tiene importancia para los últimos tiempos, ¿sí o no? Sí. Por eso Satanás dice que se fue a esa guerra con los que guardan los mandamientos. ¿Por qué? Porque en los mandamientos hay algo que tiene que resaltar allí. Y ahorita lo vamos a ir mirando, ¿no es cierto? Dice que, fíjate que yo estaba leyendo sobre los pioneros, aquellas personas, Víctor, que comenzaron este movimiento en el cual estamos nosotros hoy día.
Dice que él dice que eran pioneros, dice que habían procurado despertar a los creyentes religiosos que hacían profesión de cristianismo y hacerles comprender, María, de que realmente debían de ser de ser un poquito más comprometidos a la fe que ellos practicaban. Y dice ahí también, dice que ellos trabajaban arduamente para hacer sentir a los inconversos el deber de arrepentirse y convertirse a Dios. Y dice, pero fíjate que la parte que me gustó más, dice, no trataron de convertir a seres humanos a sectas ni a grupos religiosos, que es el que tenían una meta en sí, traerlos a Cristo, traerlos a Dios. Y no ese debe ser nuestro plano, Víctor, que la gente regrese a Dios, Amén. no llevarlos a una religión. Porque, Víctor, ¿de qué sirve llevarlos a las religiones si al final de cabo va a ser una religión mundial? Así es. ¿Entendiste? Una religión en contra de Dios. Entonces aquí el propósito es que la gente vaya a Dios, porque ¿quién es el que sella a los seres humanos para salvación? Dios. Es el Espíritu Santo. Amén. Entonces aquí, la tendencia es entonces aquí Dios dice que, fíjate que dice allí en Hechos, Ezequiel 36, 27, ¿qué dice Ezequiel 36, 27? ¿Qué dice por favor? La palabra de Dios dice así: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que anden en mis mandamientos, y guarden mis decretos, y los pongáis por obra. María, ¿será que esa ley que se ha rechazado por años, será que se puede guardar o no se puede guardar? Porque aquí dice Dios que pondré mi espíritu para que guardéis mi ley. Pues quiere decir que al poner el Espíritu de Dios No en hay nosotros, quiere decir que una pensaremos y queremos pueblo obrar que como tiene es la voluntad de Dios. Ajá. Y el pacto es con Jesús. Entonces Cristo en mí, todo es posible. Entonces el Espíritu Santo es el que hace posible que todo se haga de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Ajá. Así es. Nosotros solamente tenemos que someternos a la voluntad de Dios y Dios hace lo demás por nosotros, ¿no es Sí, cierto? así es. Qué interesante. Entonces, ¿por qué? Porque fue un papel importante, ¿no es cierto? Vamos a, entonces, fíjate allí en Román, algunas personas que, María, que llegan a decir que todo lo que importa es el amor. Pero dime una cosa, ¿quién pone el amor en nosotros? ¿Entendiste? Vamos a mirar Romanos 5:5 para mirar quién pone el amor en nosotros. ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Entonces ahora, María, aquí dice que el que va a hacer que guardemos la ley va a ser el Espíritu Santo, para obedecer a Dios. Y el que derrama el amor es el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo y la ley van juntas, ¿no es cierto? No podemos separarlas. Y no solamente eso, sino también Jesús en Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y el 15:10 dice: guardéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en amor. Es el sellamiento, ese triple que se ve. Jesús en nosotros, el Espíritu trabajando en nosotros, y con la ley se cierra ese pacto, ese sellamiento o esa voluntad de Dios en nosotros. Y realmente podemos se decir confirma con la sangre del Señor Y Jesucristo. podemos realmente decir que estamos en ese amor. Exacto. Porque realmente tú no puedes amar a un padre y desobedecerlo a la misma vez, ¿no es cierto? Así. ¿O será, Víctor, posible que un padre diga, un hijo diga, yo amo mucho a mi papá, pero no lo obedezco? María, ¿se puede decir eso? Entonces el cristiano tiene que amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, y después amar al prójimo, porque ese es el mandato de Dios: ama al prójimo como a ti mismo. Entonces tú vas a obedecer, no matando, no robando, no adulterando, no mintiendo. Todos estos mandamientos los vas a guardar por amor que le tienes a Dios, ¿no es cierto? Así es. Entonces el amor y la ley van juntos, la obediencia van juntos. Entonces podemos definir ahora que la obediencia a la ley no es para salvación, sino es como prueba de que eres salvo. O Claro. sea, es la respuesta de ese amor, de la esencia de Dios en ti, a obedecer su santa ley, porque es el carácter de Dios. Y podemos ver que aquí, definir que el sello de Dios es un reafirmamiento intelectual y espiritual en base a lo que Dios quiere que tú obedezcas. Claro que sí. Entonces manda la pregunta número 5. ¿A qué decir algo, Esther? Sí, Dilo. reafirmar aquí nada más lo que está diciendo aquí en esta pregunta, en Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, Está claro, ¿no? para obedecer a Dios necesitamos el Espíritu Santo. Amén. Bueno, sí. Porque, María, mucha gente cree que obedece a Dios, pero no hace la voluntad de Dios. Entonces, una cosa es creer en Jesús
en otras palabras, ellos creen que creer en Jesús es suficiente, pero creer en Jesús y no hacer la voluntad de Jesús es no creer en Jesús. Es no estar en el pacto del cual mencionaba Ezequiel. Pondré mis leyes en sus mentes. Ese espíritu se comprometió a hacer eso en nosotros. Pero nosotros no estamos rechazando la ley de Dios y peleando en contra de que la pregunta es ¿qué espíritu nos está dirigiendo? Claro que sí. Entonces manda la pregunta número 5, María. Al aire, Claro que por sí. favor. Dice, ¿cuáles son las características esenciales de un sello oficial? Fíjate que en el Antiguo Testamento miramos reyes que sellaban con su anillo, Ajá. con el tiempo de Esther. Así ¿Verdad? En el tiempo de, ¿cómo se En llama? Egipto, cuando se le da tiempo el- de Acab De Acab también. también. Acab. Miramos que entonces un anillo tenía el sello del rey. Del reinado. Pero ahora la pregunta, María, que tú lanzaste es, ¿cuáles son las características esenciales de un sello oficial? Dice que un sello oficial dice que tiene que tener el nombre, tiene que tener su título oficial y tiene que tener su dominio. María, ¿es posible que podamos encontrar el sello de Dios en la ley de Dios? ¿Qué piensas tú? Claro que sí. Es cualquier persona, por mucho que no sepa de esto, pero si lo ponemos a investigar en la ley de Dios, esos tres, el nombre, título y dominio, ellos lo van a encontrar rapidísimo, porque está bien visible y está tan explicado. Claro. Entonces vamos a pedirle a aquellos hermanos que están escuchando en este momento que oren, que le pidan a Dios que les confirme el sello de Dios. Así es. Y que realmente sigan al pie de la letra, al pie de la letra, las cosas de Dios, ¿verdad? Que no las rechacen, que no peleen con Dios. Dios está queriendo salvarlos, pero es por medio de qué, de ese pacto con el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y dejarse sellar por medio del Espíritu Santo. Y dice, pondré mis leyes. ¿Por qué? Porque en la ley hay un sello que lo vamos a identificar ahorita. Entonces, ¿qué te parece? Vamos a la siguiente pregunta, María, para confirmar ese sello, esas tres características que tú ya nombraste antes en la pregunta antigua. Ok, muy bien. ¿Cuál de los 10 mandamientos revela al verdadero Dios y su sello? Entonces, vamos a mirar cuál es ese sello. Vamos a ir a Éxodo 20 del 8 al 11. ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: te acordarás del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Entonces, aquí aquí Moisés nos está diciendo cuál es el sello de Dios, pero ahorita vamos a confirmar un poquito más, ¿verdad? Pero aquí miramos, María, que dice que acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás. Es una orden, ¿no es cierto? Ujú. Y después nos dice, más el séptimo día de reposo es para Jehová tu Dios. Ahí está el nombre. Ya tenemos la primera Ya tenemos a la característica primera del sello. característica. Es el nombre de quién es Jehová. Jehová. Y luego dice allí, dice el versículo, dice, y no hagas nada, dice Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu criada, ni tu sierva, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu pueblo, porque en 6 días hizo Jehová que los cielos y la tierra. ¿De qué es dueño Dios? De toda su creación. De toda la Creador, creación, don es Cielo. creador. Es creador, porque es tu título que es oficial, es creador. Dominio, cielo y tierra, María. Quiere decir que Dios es que creador, su nombre es Jehová, su título es que oficial, dice que es que un creador. Y el dominio dice cielo y tierra, María. Ahí están las 3 características que dijimos. El sello de Dios es el sábado, de acuerdo aquí a Éxodo 20. María, porque el primer mandamiento no nos dice quién, dice no tendrá Dios ajeno, pero ¿quién lo dice? No, aún no sabríamos. No sabríamos quién lo diría si no tenemos el nombre en el mandamiento decálogo. cuarto. Ujú, ujú. Pero entonces ya miramos, María, que aquí nos está diciendo que es Jehová, creador de los cielos y la tierra, ¿no es cierto? Entonces, María, vamos a Ezequiel, que nos lo diga el mismo Dios, Ezequiel 20:20, ¿qué dice, por favor, Esther? La palabra de Dios dice así: y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces aquí Dios mismo nos está diciendo, dice en Ezequiel 20:20, dice allí la palabra de Dios bien clara: santificad mis sábados de reposo y sean por señal entre mí y vosotros. María, el sábado es una señal, es un sello, es una marca que distingue quién es Algo quién. distintivo. En el tiempo que vivimos, María, pareciera que no hay diferencia entre el cristianismo y el paganismo, ¿no es cierto? Pero Dios define quién es quién. Y quién lo que lo hace definir es el sello que pone Dios en cada ser humano, que se deja pues sellar.
María, yo estaba mirando que nosotros no somos los únicos como adventistas. Nosotros guardamos el sábado, ¿no es cierto? Porque es un Amén. sello entre nosotros y Dios. Amén. Pero también los judíos guardan el sábado, ¿no es cierto? Lo único que no tienen los judíos es que aceptaron a Jesús, no aceptaron el pacto con Jesús. Eso es lo que los define, que no son, que no tienen, otras palabras, tienen que tener esa, ¿cómo se llama? Tienen que hacer ese compromiso con Jesús también. Y miramos que hoy día no somos los únicos nosotros, María, como adventistas guardamos el sábado. También la iglesia, la iglesia bautista del norte guarda el sábado. La iglesia de Dios también guarda el sábado. Hay otros grupos que también guardan el sábado, María. Hay iglesias que se están ya cambiando ¿cómo se llama? De su día de reunión al sábado, porque entendieron que realmente el sello de Dios es el sábado. Dice, qué interesante, ¿no? En los últimos tiempos que estamos viendo en la historia, personas cambiando, pastores, María, con sus iglesias enteras, a guardar el sábado. Eso no es bonito, eso que Dios está haciendo ¿cómo se llama? Un avivamiento en personas allá afuera que realmente, María, son personas verdaderas que aman a Dios de corazón, ¿no es cierto? Pero que están quizás en otros redes, pero que ya pronto van a saber cuál es el sello de Dios, ¿no? Así es. Y que ellos saben que el sábado es una prueba de lealtad a Dios y que están descubriendo que esa lealtad tiene que ver con la obediencia, porque también Santiago nos dice, muéstrame tu fe por tus obras. Tus obras tienen que demostrar que han creído y que han aceptado a ese Dios verdadero, y qué mejor manera de tener algo que lo distinga de la demás gente, como tú lo decías, de los más credos. Y no se trata de una denominación, se trata de un pueblo que Dios está preparando para el tiempo del fin. Fíjate que sí, y Dios lo repite en Éxodo 31, 13, ¿qué dice? Éxodo 31, 13, ¿qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: hablad tú a los hijos de Israel, diciendo, ciertamente vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Y fíjate que el sábado tiene el plan de santificar al pueblo. Por eso dice que Dios lo bendijo, lo santificó, lo reposó. Porque cuando la gente, María, guarda el sábado, se santifica. Y dime una cosa, dice aquí Dios, y esto será que por señal por vuestras generaciones. María, ¿será que ya terminó este mundo? No, aún no. Entonces quiere decir que dice Dios que va a ser ¿qué? Perpetuo. Perpetuo. Y aún en el Eterno. cielo dice que vamos a guardar el sábado, María. Quiere decir que vamos a entrar al cielo y todavía guardando el sábado, ¿no es cierto? Porque fue una señal entre nosotros, entre Dios y nosotros. Y qué interesante. Fíjate que un pastor estaba comentando y estaba diciendo, ¿verdad? Dice, hay posibilidad. Él estaba comentando así, esto no es así dice Dios, ¿ok? Eso es una conclusión que sacó un pastor, un comentario que hizo. Dice, a mí me parece que Jesús vendrá en un sábado. Porque es en el sábado donde va a mirarse quién es quién. Porque mire, dime, ponte a pensar, ¿dónde van a estar la gente que guarda el sábado, María? En las iglesias. En las iglesias. En cultos. O haciendo la obra culto, misionera, haciendo o el culto. andando, visitando enfermos, o andando. Pero ¿dónde va a estar la gente que no tiene el sello de Dios? Va a estar en las Como lo dice, actividades, en el trabajo, en los deportes, en las cantinas, en los bailes, en las fiestas. En todo lo que ofrece este mundo. En todo lo que ofrece este mundo. Entonces, hay posibilidades de que Jesús puede ser que llegue el sábado. Que eso no lo podemos decir porque la Biblia no lo dice. Dice que el día y la hora no lo sabemos, ¿verdad? Pero puede ser posible que Jesús venga un sábado. Porque dice que vamos de regresar. Dice que en Apocalipsis 8.1 dice que se abre, ¿qué? El sello se abre con la venida, ¿qué? Con media hora de silencio en el cielo y la venida de Jesús. La venida de Jesús. Y media hora, de acuerdo a la profecía, es una semana. Es una semana. Puede ser que por una semana va a estar el cielo solo. Y puede ser que a lo mejor Jesús, regresemos, María, una semana de regreso hacia la Canaán celestial. Amén. Ha habido muchos comentarios hasta que yo también he podido comentar con otras personas y me dicen, pues si el sábado es el sello de Dios o es el día que Dios ha demandado que nosotros santifiquemos, pues si así será, pues lo guardaré en el cielo. Es casi como decir, pues si soy pecadora, allá me compondré, aquí todavía le doy como yo quiera, pero aún reclamo esa salvación de Dios. Pero no es así. Dios vino y envió a su Hijo para que nos perdone el pecado aquí en la tierra, para que seamos libres de aquí, para poder entrar en esa vida eterna. Y pues me impresiona que digan de esa manera, ¿verdad? Que en el cielo lo guardaré cuando llegue allá. Y fíjate que pero fíjate que no van a alcanzar a hacer eso porque Dios está sellando ahorita a la gente. Es un proceso que está pasando. Cada gente que está escuchando este mensaje, María, está siendo llamado para ser sellado. Y la distinción es el sábado.
quién le sirve a quién. Sí. Y entonces fíjate que dice aquí, dice una nota que yo traigo, dice, el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido, dice. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de marcación entre los que sirven a Dios y los que no sirven. Y entonces ahorita, María, estamos siendo sellados para ese momento de hacerle frente que a ese momento donde dice la Biblia que no vamos a poder comprar ni vender, porque vamos a ser forzados a hacer un compromiso con la bestia, el Apocalipsis 13. Y dice que dice que vamos a responder, como dijo el apóstol Pablo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, no podemos nosotros, María, no podemos cambiar el sello de Dios. El sello de Dios ya lo puso Dios. Y es el sábado. O para otros que dicen que cualquier día es igual, pero el problema es que el hombre no santifica el día, lo santifica Jehová. Es que tú no puedes escoger lo que tú quieres. Nosotros no nos ha dado ese privilegio de Esa escoger autorización. el día que yo quiera escoger Así para es. adorar a Dios. El día está puesto Él desde ya el lo principio. puso y lo puso en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía bien que en los últimos momentos de la historia iba a haber mucha confusión. Para que el pueblo no se confundiera, puso la ley de Dios, y en la ley de Dios puso el sello que dice él que este es mi sello que en el cual tú vas a guardar. O el sábado, que es el sábado, perdón. Pero dice, este es el sello por el cual tú vas a distinguir quién es quién en los últimos momentos de la historia. Dios no nos va a dejar oscuras para estar como sea a la derriba, sino que nos va a dar ¿qué? Mucha luz, María. Amén. Hasta la fecha hemos tenido mucha luz, ¿no es cierto? Así es. Amén. Ok, ¿qué te parece? Entonces vamos a la siguiente pregunta, María. Amén. ¿Qué recomienda el apóstol Pablo a todos los llamados para ser sellados? Fíjate que, ¿qué recomienda el apóstol Pablo a todos los llamados, María, para ser sellados? ¿Qué les recomienda? Y vamos a ir a Efesios 4:30. ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. María, ¿será que hay gente quizás que no sabía del sábado, no es cierto? Sí. Porque te acuerdas que dice que la luz va a ir a un aumento, ¿no es cierto? La luz, Dios va a ir progresando, ¿qué? Va a ir mandando progresivamente la luz a las personas, ¿no es cierto? Pero quizás hay personas que han estado guardando otro día, María, ¿no es cierto? Pero que están, ¿cómo se llama? Con esa confirmación de que son ¿qué? De que quieren servir a Dios, ¿no es cierto? Entonces ahora Dios está mandando esa otra, ¿cómo se llama? Esa agregación de luz a esas personas y le está diciendo que no contristen al Espíritu Santo. María, nosotros estamos aquí porque queremos, o es el Espíritu Santo que nos ha movido a hacer este programa. Es el Espíritu Santo que nos ha traído a decir esta verdad de Dios. Porque realmente, María, no estamos en los tiempos finales en el cual pareciera que nadie sabe, no se puede saber quién es quién. Entonces ahora Dios está trayendo una confirmación de que esta es la señal para saber quién es quién. Y esas personas, María, aman a Dios con todo su corazón, con todo su alma y con toda su mente. Porque obedecen el primer mandamiento, ¿no es cierto? Amén. Y aman al prójimo como a sí mismos. Entonces son personas que realmente saben de en quién han creído, ¿no es cierto? Y entonces ahora Dios les ruega por medio del apóstol Pablo que no contristen al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir contristar, María? ¿O quién tiene por contristar al Espíritu Santo, tú, Víctor? Pues en la palabra de Dios te deja saber bien que es entristecer, pero también en algunos versículos de la Biblia te dice como estar en contra de él. Estar luchando en contra del Espíritu Santo es lo que nos quiere decir la palabra de Dios en este versículo. Ok, María, ¿algún comentario? No, pues siempre que vimos en el pasado, en la trayectoria de Israel, cuando Dios quiso darle su ley y quiso que caminasen en sus estatutos, el pueblo de Dios siempre se rebelaba en contra del Espíritu Santo y jamás vimos a un Espíritu Santo triste, sino que realmente se volvió enemigo de ellos y se retiró de ellos. Eso es contristar al Espíritu Santo. Fíjate que esta versión nueva dice, no hagan poner triste al Espíritu Santo, quien es la garantía para su completa liberación del día señalado. Qué bonito, ¿no? Es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo cuando llegue, porque Él ya conoce quiénes son, y cuando va a mirar, María, va a mirar a aquellas personas que aceptaron el día sábado como señal entre Dios y ellos. Amén. Y no solamente eso, sino que los va a dar el poder, María, para poder pasar ya sea por el camino que tenemos que pasar, porque dice que va a venir un tiempo difícil para todo el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Como el tiempo de Esther, ¿no es cierto? Una gran tribulación. En el tiempo de Esther, tú, Víctor, hubo llegó un momento donde el pueblo tenía que hacer Tuvo que ser probado. fue un edicto de que fuera muerto el pueblo. Todos los judíos tenían que morir en cierto día, pero hubo liberación, María. Amén. Y entonces ahora Dios está poniendo una señal también, porque viene un plan de ejecución a todo el pueblo de Dios. Y para
para proteger a aquellas personas, para que cuando los ángeles, dice, suelten los 4 ángulos de la tierra, los 4 puntos cardenales, o los 4 vientos, dice, sepan definir quién es quién y no hacerle daño a los hijos de Dios, porque van a tener que el nombre de Dios escrito en sus frentes con el sello puesto. Amén. Qué bonito, ¿no? Amén. Entonces, ¿qué podemos decir a aquella gente que nos ha escuchado esta mañana, María? Acerca del sellamiento, para todos los que nos escuchan en esta mañana, es un tema quizás muy difícil de llevar y entender que así tiene que ser, o que será Dios así de claro en su palabra en cuanto a qué día Él quiere que adoremos. Y te quiero decir que sí, que Dios es así de claro, que no hay ninguna ejemplo en la Biblia que te deje saber que es otro día de oración, o que el sello de Dios sea otro sello distinto al que te estamos presentando esta mañana. Pero no creas nuestra palabra, sino que escudriña la palabra de Dios y ruega al Espíritu Santo que te enseñe, y Él te mostrará. Si esta verdad no es verdad, te mostrará otra cosa distinta, pero la palabra de Dios está llena del sello de Él, y Él te invita para que le des una oportunidad de que tú puedas ser sellado y heredar la vida eterna. Amén. Sí, pues a decirle, recordarle a toda a nuestra gente que nos está escuchando y que nos ha seguido por mucho tiempo, que estas veces parecería que lo repetimos mucho, pero eso no se trata de animarlos a unirse a una iglesia, a un movimiento, a una secta, a una religión, sino más bien de unirse al pueblo de Dios que está en busca de esa verdad, porque dice que el Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad, ¿verdad? Y nos va a dejar saber si cómo es Dios, cómo es su carácter. Y ahora en este día nos ha dejado saber que tiene una marca distintiva con la que Él puede señalar a sus hijos, señalar a los que van a ser redimidos, y que los va a poder apartar de la destrucción, y como lo veíamos en Apocalipsis, también de las plagas venideras, porque este mundo cada vez está más corrompido y va a llegar en una medida en la que Dios va a tener que intervenir, porque la maldad va a sobrepasar los niveles que Dios deseó para el hombre. ¿Usted tiene un consejo para los que están escuchando? Porque hay muchas almas allá que quieren servir a Dios. Bueno, yo lo único que puedo decirle es que la palabra favorita de Dios es ven, y el día favorito de Dios también es hoy. O sea, hoy que escucharon este tema tan importante que es de ser sellado, únanse al pueblo de Dios. Así que los dejo con eso. Ok, entonces terminamos vamos a terminar con la oración. Solamente pidiendo a todos los hermanos que, Víctor, el tiempo nos lo dirá, ¿no es cierto? Así es. Y a través del tiempo vamos a ir mirando que el sábado va a ir, resaltando más. Así. En muchos, no solamente en pocos, sino en muchos cristianos, porque van a tener que tener esa luz, ¿no es cierto? Para que puedan discernir. Y ahora pues hay que solamente orar por ellos, para que ellos un día puedan ser parte del pueblo de Dios, ¿no? Amén. Vamos a orar pues. Querido buen Padre, gracias por nos dar la oportunidad de estar aquí, Señor. Gracias porque nos das, por medio de tu palabra, por medio de tu Santo Espíritu, nos das a conocer las cosas que vendrán. Y tú no quieres que seamos destruidos, por eso nos quieres sellar y hacer pacto con tu Hijo Jesucristo. Ahora pues te pedimos, Señor, que todas aquellas personas que nos han escuchado, que no peleen contra tu Santo Espíritu, que no peleen contra el Santo Sábado que tú has hecho desde la creación, Señor, sino al contrario, que los acepten como parte de su salvación. Ahora pues te pido todas estas cosas, tus favores, no por méritos humanos, sino por méritos del Señor Jesús. Amén. Amén.